Vamos a comenzar ahora sí. Voy a borrar esto. Hoy día, bueno, como ya sabrán, hemos visto dos temas, ¿sí? Hemos visto lo que es estructura de mercado, market shift, hemos tenido lo que es la fractalidad del mercado. Hoy día nos toca ver lectura de velas, ¿sí? No va a ser una clase de full teoría, sino que estamos prácticamente implementando nuevos métodos, nuevas metodologías, y va a ser una clase más que nada gráfica, así que esta clase por lo menos va a durar 1 hora y media por ahí, ¿sí? Depende cuánto demore. Así que vamos a empezar ya porque si no se nos pasa el tiempo. Muy bien, vamos a empezar a ver la denominación, ¿no? ¿Por qué se llama una vela japonesa? Muy bien, ustedes ya hemos visto que en las velas japonesas, ¿sí? Son estos pequeños gráficos, o estos pequeños dibujos que ven acá. Si nosotros nos vamos a las gráficas, vamos a darnos cuenta que hay bastantes barras. ¿Sí? Todas estas barras son las velas japonesas. Tenemos pequeñas, tenemos grandes. Ya mencioné anteriormente en otros Zooms que cada vez que una vela vemos formada, tiene un tiempo de formación. O sea que, por ejemplo, estamos en la temporalidad diaria, ¿no es cierto? Entonces, cada vela que vemos acá, ¿cuánto tiempo se demoró? Se demoró un día en formarse. ¿Dónde lo vemos? Acá. Por ejemplo, esta vela, esta velita que ven acá, el precio que está actualmente, ¿no? Se está moviendo, está subiendo y bajando. Actualmente va a demorar 18 horas con 38 minutos para que se termine de formar. ¿Se dan cuenta? Y ya, ¿qué pasa si nos vamos a temporalidades menores? Igualito. Cada vela, o sea, esa vela de un día se va fragmentando, ¿no? Entonces, cada 4 horas se va a formar una nueva vela, cada vela que ven acá, ¿sí? Entonces, en diario se podría decir que esta vela que se está formando, si lo fragmentamos, ya han pasado otras anteriores 4 horas, ¿sí? Entonces, esta es una nueva vela de 4 horas de esa misma vela daily que también se está formando, ¿sí? Entonces, esto ya lo saben, esto ya lo han visto en la clase anterior, así que son las velas japonesas. Ahora, ¿por qué se llaman una vela japonesa? ¿Sí? Les he dado una explicación. Sí, que bueno, básicamente son así porque si se dan cuenta, tienen un cuerpo, tienen una mechita, ¿no? Y por eso se le llama velas. Y porque, bueno, los japoneses fueron los primeros que empezaron a emplear los análisis técnicos, ¿no? Empezando con análisis de los futuros en el arroz. Entonces, eso fue lo que ellos utilizaban para determinar si el precio subía o bajaba. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Excelente, chicos. Entonces, hasta ahí se ha entendido todo. Muy bien. Entonces, ¿cómo se identifica cada vela japonesa? Muy bien. Primero, antes que nada, debemos saber una cosa. ¿Quiénes están en el mercado luchando entre si vamos a subir o vamos a bajar? Los compradores, ¿no? Que representan lo que es la compra, que es igual a toros y que es igual a qué? A al bullish, a las estructuras alcistas, ¿no? Todo esto es lo que conforma lo que es la compra, ¿no es cierto? Entonces, vamos a empezar por la vela o la bullish candle, ¿sí? Bullish candle es, bueno, en español es vela alcista, ¿sí? Vamos a empezar con la vela alcista, que básicamente estas velas se forman a partir de qué? De tener un cuerpo y una mecha arriba y otra mecha abajo. Ahora, ¿cómo abre una vela, se podría decir, alcista? Abre a partir de qué? De la zona inferior, ¿sí? Este cuerpito que ven acá, abre acá lo que es el precio, y en el transcurso del día, ¿no? Por ejemplo, es un día que se está formando esta velita, en el día va a estar haciendo algo como esto, ¿no? El precio va a abrir acá y lo que va a hacer es algo como esto, ¿no? Primero va a bajar, va a formar este mínimo, luego va a empezar a subir, va a llegar hasta su pico más máximo y de repente, minutos antes o segundos antes de acabar el día, ¡pum!, va a cerrar acá formando el cuerpo, ¿sí?
Entonces una vela alcista, o sea, todas estas velas verdes que ven acá, se han formado de esa manera, ¿sí? Abren en la parte inferior del cuerpo y cierran en la parte superior de su cuerpo. Las velas alcistas, las velas verdes, ¿ya? Por eso es que se le llama el open, esta parte se le llama el open y esta parte se le llama el close de la vela, ¿sí? Esto es importante porque esto les va a ayudar más adelante a comprender order block. Ahora, ¿qué pasa con el máximo y el mínimo? Nada, simplemente que ese fue el mínimo, o sea, este fue el mínimo que el precio llegó a tocar y este fue el máximo que el precio llegó a tocar y este fue donde finalmente cerró, ¿no? En el día. ¿Se dan cuenta? Entonces, las mechas simplemente son una información que te da el precio, ¿no? Que llegó hasta esos niveles y como mínimo y llegó a estos niveles como máximo. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Excelente. Muy bien. Y Jay, ¿qué pasa con la vela bajista? ¿Cómo funciona la vela bajista? Muy bien, es igual, es lo mismo, solo que ahora vamos a invertir un poco los papeles, ¿sí? En este caso vamos a tener lo que es a los vendedores, ¿no? Vender o venta. Y vamos a tener a los que son los osos y los bearish, ¿sí? Bearish. Ahí está. Vale, los bajistas. Los que arman estructuras bajistas. Entonces, dentro de esta gama de osos o los vendedores, también tenemos unas velas, pero en este caso, muy distintamente de lo que es la vela alcista o el bullish candle, el bearish candle va a abrir en la parte superior, ¿sí? Acuérdense de eso, se invierten los papeles. La vela va a empezar abriendo acá. Por ejemplo, el día anterior, ¿qué pasa? Ya, pum, pum, pocos segundos para que se forme la vela anterior, se formó. Y ni bien termina de formarse la vela anterior, boom, se forma la primera vela, ¿no? La vela que bueno, va a empezar a tirar información durante el día, ¿no? Entonces, ahí se va a ver si es alcista o bajista. En este caso es bajista, así que abre acá, en la parte superior, llega a ser su máximo, luego, por así decirlo, digamos, en las primeras 2 horas, luego empieza a hacer ya toda la estructura en las otras 16 horas, ¿no? Llega hasta acá, luego a las 20 horas y faltando quizás ya un minuto faltando ya 2 horas, en los últimos segundos, ¡pum!, cierra acá, ¿no? Formando que el máximo también, el máximo de lo que es las mechas hasta donde llegó el precio y el mínimo hasta donde pudo haber llegado el precio, pero ya en el día, a las 24 horas, se cerró, ¿no? Obviamente estamos hablando de una temporalidad una temporalidad daily. Lo mismo pasa con una temporalidad 4 horas, 2 horas, 1 hora, 30 minutos. Cada temporalidad que ustedes ven acá, una vela termina de formarse en ese tiempo. Creo que más claro no puede haber sido, ¿sí? Cada vela que ustedes ven en distintas temporalidades es lo que se ha demorado en formarse, ¿sí? Así de simple. Sea bajista, sea alcista, el time frame determina en qué tiempo quieres ver las velas formarse. Ahí está, ese es el punto, ¿no? El point. ¿Se entendió hasta ahí, no? Muy bien, excelente, chicos. Entonces, ¿qué pasa, Jay? Ahora, explícame qué sucede, cómo puedo ver esto en la gráfica. Muy bien, chicos, vamos a entrar ahora sí al terreno para que vean un ejemplo. Vamos a agarrar rápidamente un cualquiera, ¿sí? Vamos a agarrar cualquiera, pero eso no es importante. Bueno, que no tenga gap. A ver, este de acá. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué estamos viendo, chicos? Estamos viendo 1, 2, 3 velas alcistas. Entonces, como ustedes son alumnos de la academia, ustedes van a decir, ah, bueno, si es vela alcista, voy a ver mi gráfica. ¿Dónde abre la vela? Ah, en la parte inferior. Entonces, significa, vamos a tomar a partir de acá, ¿ya? Vamos a tomar todo esto y vamos a abrir, ¿qué cosa? Vamos a configurarlo bien. Ojo, esto es para básicos, ¿ah? Los que están en avanzados seguramente dicen, uy, otra vez lo mismo. Pero vamos a ver
cosas distintas, chicos, ¿ya? Vamos a expandir nuestra mente, los que ya saben, obviamente, están acá para reforzar estos temas, ¿sí? Vamos a poner esto así. Muy bien. Entonces tenemos esto, todo este terreno. ¿Y qué pasa, chicos? ¿Ven este precio que está actualmente subiendo, bajando, subiendo, bajando? Ese es el precio actual, ¿sí? Este es el precio actual. Se para moviendo porque Forex para 24 horas al día, 5 días a la semana, a inicios en la tarde de los domingos hasta los viernes en la tarde, ¿sí? Así que el viernes a las 4 de la tarde va a cerrar Forex. ¿Sí? Va a tener 2 días de descanso y abre el domingo a las 4 de la tarde, ¿sí? Así que, bueno, este es para horario de Perú, ¿sí? Ya en otra clase vamos a ver el tema de los horarios. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos acá? Forex todavía está activo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tomar como ejemplo esta vela, este candle, bullish candle, y ¿qué tenemos acá? Vamos a tener el open de esta vela. Entonces, el precio, cuando terminó de formarse esta vela de acá, esta velita pequeñita, que bueno, acá se ven más las mechas que dejó, y que eran en temporalidad 4 horas, o sea, esta vela, todas terminaron en formarse en 4 horas. Empezamos desde la parte inferior. Ni bien terminó esta vela de acá, boom, inmediatamente empieza la siguiente. Entonces, ¿qué hizo el precio? Boom, 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 dejó su mínimo, ¿no? Y durante todas las 4 horas, las primeras, ya hasta las 3 horas, quizás, ya faltando una horita, acá faltando, ¿no? Dejó su máximo, faltando 10 segundos, 5 segundos y ¡pum! Cerró acá. ¿Ya? Cerró acá el precio. Esta vela cerró acá. ¿Y qué pasa cuando ni bien cierra esta vela? ¡Boom! Inmediatamente abre la otra. ¿Se dan cuenta? Abre la otra. En este caso, llegó a formarse un bullish candle e igualito, donde abrió en la parte de abajo, boom, 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 llegó a su mínimo, boom, 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 llegó hasta su máximo y cierra acá. Igualito con esta, ¿no? Igualito. Boom, boom, abre acá, llegó mínimo, máximo y cerró acá. ¿Y qué pasa cuando de repente se cruza un bullish con este bearish? Vemos lo mismo, chicos. El precio ni bien cierra, ¿no? Porque el alcista cierra en la parte superior, boom, abre, ¿no? La vela, la siguiente vela. Y donde abre, ahí es donde deja su información. Acá, ¿qué hace? En este caso fue bajista. Sube, 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 deja su máximo, baja hasta los niveles hasta donde pudo haber llegado y boom, cerró casi muy cerca por donde aperturó el precio. Entonces, estos tipos de información, estas velas que tú ves grandes, estas velas que ves así muy chatas o pequeñas, todas tienen información valiosa, ¿sí? Tienen información que te van a ayudar a operar y más que nada las mechas que deja el mercado, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes están viendo, chicos, es como abre y cierra el mercado constantemente. Entonces, terminó esta vela y se forma la siguiente. ¿Dónde abre una vela bajista? ¿Dónde? En el open, o sea, en la parte superior. Se dan cuenta que ni bien cerró esta vela bajista, cierra e inmediatamente abre la otra, boom, abre la otra. ¿Se dan cuenta? Hace su máximo, deja su mínimo y cierra en la siguiente. Y cierra acá y abre acá, ¿ven? En el mismo precio. Ahora, van a conocer un fenómeno conocido como los gaps, ¿sí? Yo los voy a explicar hoy día. Los gaps ya son como que saltos en el precio, ¿sí? Pero eso lo voy a hablar dentro de un rato. Todavía quiero que me entiendan la clase de hoy, ¿no? La clase que tiene que ver con los patrones, ¿sí? Así que chicos, quiero saber si hasta ahí me han entendido, ¿sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Perfecto, perfecto, chicos. Entonces vamos por el buen camino. ¿Me han entendido hasta ahí? Entonces ya prácticamente podemos saltar hasta el siguiente tema, ¿sí? Muy bien, ya saben cómo es que se forma una vela, ya saben la explicación por qué esta tiene mecha, por qué esta no tiene tanta mecha, porque todas son distintas, ¿sí? Hay otras que dejan mechas más largas, cuerpos más pequeños, entonces ¿qué sucede, chicos? Nosotros vamos a tomar todas las velas, ¿no? Todo el conjunto de velas como una información valiosa. ¿Pero información de qué? Información de cómo saber hacia más o menos dónde el precio puede dirigirse. ¿Sí? Como ustedes sabrán, también existe la fractalidad en lo que son las velas japonesas. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tenemos lo que es
no toda esta vela alcista, ¿no? Esta bullish candle, vamos a subrayarla, y si nosotros lo defragmentamos, ustedes ya saben, ¿no, chicos? Que si de un día nos pasamos a una hora, ¿cuántas velas japonesas deberían haber acá? Deberían haber 24, ¿no? Porque el día dura 24 horas, ¿sí? Entonces, esta vela de acá es un conjunto de velas, como a su vez también es un conjunto de estructuras, como lo vimos en el tema de estructuras. Entonces, si nos vamos a una hora, vamos a ver que toda esa, ¿no? Toda esa vela grande que lo vimos en diario, simplemente es un conjunto de velas. ¿Se dan cuenta? Es un conjunto de velas tanto de bearish como de bullish, ¿sí? Más simple creo que no puede estar. Así que chicos, ya saben, ¿sí? La fractalidad está hasta en las velas, ¿sí? No solamente es estructuras, también son velas. Muy bien, entonces vamos a ver los que son los patrones más importantes para que ustedes puedan entender. Muy bien, vamos a dar un ejemplo dinámico. Se supone que ustedes ya conocen la tendencia alcista y bajista, ¿sí? Entonces nosotros digamos, ¿no? Tenemos una estructura alcista, voy a ponerlo de color negro, un ejemplo de estructura alcista. A ver. Entonces, ¿qué sucede, chicos? Nosotros tenemos una estructura y de repente nosotros con ayuda de la información que nos otorgan las velas, nosotros podemos, se podría decir, deducir hasta qué punto el precio va a dejar de qué, en este caso, ¿no? De retroceder para empezar a hacer su impulso. Entonces, acá es donde entra en juego la lectura de velas, porque si nosotros queremos tomar, por así decirlo, ¿no? Ustedes ya saben que siempre debemos entrar en los retrocesos, ¿no? Si ustedes quieren tener una certeza de que el precio ya después de haber hecho su impulso, luego está retrocediendo, que puede llegar hasta un cierto nivel, tienen que identificar cuándo el precio se está cansando o cuándo el precio puede darte una reversión. ¿Sí? Nosotros no solamente nos tenemos que guiar por las velas, esto los va a preparar para que puedan entender lo demás, que tiene que ver con zonas de confluencia, como ya expliqué. Uy, ¿qué pasó? Como ya expliqué anteriormente, ¿no? A ver, un momento, ahí está. Como ya expliqué anteriormente, ¿no? Que son los order blocks, que es el Fibonacci, que van a ver, ¿no? Que son zonas óptimas de entrada. Pero ustedes tienen que comprender de que tienen que identificar también esos ciertos patrones que a veces ocurren en el mercado para saber que verdaderamente el precio está dando índices que sí, verdaderamente va a ser un cambio estructural. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Perfecto, entonces vamos a entrar de frente, así sin avisar, a lo que es la vela Marubozu, ¿sí? Vamos a tener nuestro primer participante, en este caso es la vela Marubozu, ¿sí? Esta clase tanto va a ser para básicos como para avanzados, ¿sí? Así que va a ser la vela Marubozu. Jay, tú empleas bastante lo que son las velas. La verdad que hace mucho que no. No empleo mucho ya lo que son las velas. Hace tiempo sí, cuando, bueno, era retail, pero ya desde hace mucho no empleo las velas. Más bien me doy cuenta de otros factores. Ahora, ¿qué es la Marubozu? Bueno, chicos, así es simple. La Marubozu es una vela totalmente potente. Son velas poderosas que se podría decir son velas hasta de poder. ¿Cómo podemos identificar una Marubozu? Simplemente son velas, ¿no? Muy con mucho más cuerpo que mecha y que también podemos verla como una bullish y una bearish, ¿no? Acá tenemos una bullish, acá tenemos una bearish, ¿no? Estas son las Marubozus. Las vas a identificar porque tienen ese cuerpo, ¿no? Mucho más grande y se caracterizan por no tener casi nada de mechas, ¿no? En realidad, supuestamente no tienen que tener nada o casi nada, ¿sí? Pero ustedes saben que estamos en Forex y en Forex no todo lo que te dicen resulta ser cierto. A veces varía un poco este tema del amaruboso, así que esto no tiene casi nada de mecha, casi nada, así chiquitito es.
muy chiquitito. Pero al final se identifica ¿por qué? Porque son velas con mucho cuerpo, ¿sí? Bastante cuerpo. Entonces tenemos tanto la bullish como la bearish, ¿sí? Entonces vamos a poner el ejemplo práctico, ¿no? Que vimos en el anterior, el dibujo anterior que les hice ver, y vamos a identificar lo mismo. Nosotros, por así decirlo, ¿no? Tenemos lo que es que tenemos una zona de ¿qué? Tenemos una zona de confluencia. Imagínense que acá tenemos una zona de confluencia. Ustedes ya saben que este es un impulso y luego que viene, luego viene el retroceso. Entonces, digamos que ustedes están esperando, ¿no? Están esperando que tu precio puede llegar a esta zona. ¿Para qué? Para continuar bajando, ¿sí? Vamos a cambiarle esto. Lo voy a poner estas zonas. Creo que está muy bien. Entonces, digamos que tú estabas esperando el precio acá, ¿no? Digamos que tenías tu zona de confluencia, porque tú sabes que estamos bajista, entonces estás esperando que el precio baje, ¿no? Entonces estás esperando, ¿y qué pasa? Que el precio te empieza a consolidar, a consolidar, a consolidar. Entonces, ¿qué pasa, chicos? La Marubozu es una de las velas que indica fuerza, indica poder, indica de que el precio ya no quiere irse a otra dirección, sino que la vela que ha formado es la dirección por la que muy probablemente se va a querer ir. Entonces tenemos lo que es un impulso, un retroceso y el precio te empieza a acumular. Una de las maneras para poder entrar dentro de una Marubozu, la más conservadora, es de que entres ni bien termine de formarse una vela bajista. Si tú ves que ya tu precio ha llegado a tu zona de confluencia, ves que se ha formado la vela, ¿no? La vela que es Marubozu, ¿no? ¡Wow! Una vela de poder. A ver, mira, este ejemplo está muy bien. Tiene mechas, ¿no? Quizás no casi nada de mechas, pero bueno, una Marubozu se identifica por esto y ves que el precio con esta vela enorme de venta ya no quiere irse hacia las compras. Entonces muy probablemente el precio va a seguir y seguir y seguir bajando como lo hizo en este ejemplo. Entonces las personas más conservadoras esperan de que termine su vela de poder y probablemente entren después de haber terminado esa vela. Un stop loss, bueno, por encima de la Marubozu, que me parece demasiado exagerado, y por un profit de 1 a 1, ¿no? Por así decirlo, hasta el mínimo anterior, que es este, por ejemplo. Entonces se dan cuenta que al final no llegó a retroceder. ¿Por qué? Porque la vela era tan fuerte, era tuvo tanto poder que ya el precio no quiso irse hacia la alza. ¿Se dan cuenta? Entonces una persona conservadora hubiera puesto su entrada ahí, ¿no? Obviamente ya les voy a enseñar que a veces no hay que esperar estas confirmaciones, a veces podemos entrar desde acá. ¿Sí? Pero eso ya es más adelante. Ahorita estamos en el tema de velas, lectura de velas. Estamos identificando cómo también es una manera de entrar, chicos, ¿ah? Ojo, es una manera de entrar. Quizás en temporalidades menores, quizás podemos verlo mejor, ¿no? Pero creo que si me voy mucho, no, no está bien. Entonces, por así decirlo, si nos vamos a menor temporalidad, vamos a ver que toda esa vela Marubozu se fragmenta. Y acá podría decirse que hasta fragmentando más y más, pudimos haber entrado acá también, ¿no? Después de haberse formado. Después de que el precio terminó de acumular, y yo ya les mencioné que cuando el precio acumula, normalmente luego que hace, expande. Entonces, ¿qué hace? Formó, ¿ven? Varias velas fuertes de poder, ¿sí? Y a partir de ahí siguió cayendo, ¿no? Esta fue una manera también de haber podido entrar, ¿sí? Ahora, si nos vamos a 15 minutos, quizás mucho más todavía, ¿no? Vamos filtrando. Vamos filtrando. Ya se hace muy pequeñito el gráfico ya. Se hace muy pequeñito ya. Vamos a ir filtrando. Esta vela creo que está bien. Entonces nos vamos a quedar con la de 30 minutos que está por ahí. Entonces, esta vela indica poder. Se fue a la venta y nosotros pudimos haber entrado acá, ¿sí? De profit hasta el mínimo anterior, prácticamente una muy buena entrada, ¿no? O de 1 a 2, ¿no? 60 pips, hasta ahí está bien. De 1 a 2. Chicos, ¿hasta ahí se entendió o no se entendió? Perfecto, perfecto.
Ignacio me pregunta, o sea, al bajar la temporalidad ganas pips siempre y cuando no perder la noción dónde estás parado. Así es, Ignacio. Se supone, o sea, yo les estoy poniendo el ejemplo de que ustedes ya saben que esta estructura es bajista, ¿no? Entonces ustedes van a esperar el retroceso, o sea, este alto más bajo, para poder agarrar toda esta bajada, ¿no? En ventas. Entonces, ¿qué pasa? Están esperando de que el precio llegue, ¿no? A esta zona y llegó a esa zona. Entonces, una persona conservadora normalmente espera la confirmación y una de ellas es esperar la vela Marubosu, que es una vela fuerte de poder que te indica, ¿sabes qué? Me voy hacia esa dirección y ya no vuelvo más. Entonces se formó esa vela, primero lo vimos en una hora, ¿no? Pero nos dimos cuenta que era demasiado grande. Se pudo haber anticipado, ¿no? Si nos vamos a 30 minutos, se pudo haber anticipado, ¿no? Porque ya hasta en 30 minutos también se había formado otra Marubosu, ¿te das cuenta? Ese es lo bonito de la fractalidad. En Forex puedes anticiparte ciertas cosas, ¿sí? No necesariamente quedarte en una temporalidad y estar ahí, no. Puedes anticipar también. Y eso te hace ganar a veces muchos pips y demás, ¿no? Ahora tampoco le estoy diciendo, uy, váyanse a 3 minutos, 5 minutos. No, ya creo que es suficiente con 30 minutos. Hasta 15 puede ser. ¿No? Ya demasiado irse muy abajo ya es estar viendo, ya aumentar la lupa demasiado, ¿sí? Y muy probablemente se terminen confundiendo, porque eso siempre sucede, ¿sí, chicos? Así que hasta ahí se entendió, ¿no? Que la vela es de poder. Este es un ejemplo de bajista, ¿no? También podemos ver alcistas, ¿no? Unas velas alcistas, por ejemplo, acá tenemos Marubosus, bueno, este no fue una Marubosu como tal, pero al final siguió la tendencia, ¿no? Pero lo que ustedes están esperando es la confirmación que tiene que ver con esas velas, ¿no? Esas velas fuertes. Y como les digo, chicos, a veces no es tan importante ver si, uy, no tiene casi nada de mecha, ¿no? Este fue el ejemplo ideal, ¿no? Pero al final, cuando tú te das a dar cuenta en Forex, a veces las mechas que se forman son más largas, otras más cortas como esta, o larga, pero al final es una vela fuerte, ¿sí? Ustedes tienen que identificar el volumen de las velas también. ¿Se dan cuenta? Para saber que el precio está fuerte, ¿sí? Entonces, si el precio está fuerte, entonces ustedes ni loco me van a operar compras, pues, ¿no? Porque si me operan compras, les va a tocar stop loss. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí se entendió, chicos, con la vela Morbosu. Perfecto, perfecto. Perfecto. Ejemplo alcista, ¿no? Acá, bueno, esto fue una entrada por liquidez. En realidad, esto fue una entrada por liquidez que lo van a ver al final, al final de todo el intensivo. ¿Qué tenemos acá? Liquidez. ¿Qué pasó? ¡Boom! Una vela de poder. ¿Dónde hubiéramos entrado? Hubiéramos entrado acá, ¿no? Personas conservadoras. Estoy hablando de personas conservadoras. Sí, yo hubiera entrado acá. Personas que están esperando confirmaciones. Entonces, esta, por así decirlo, tenías tu zona de confluencia, estabas esperando que el precio llegue acá, porque acá había un Candyland, como lo van a ver en avanzado. Tenemos un Candyland y el precio llegó a tu zona y entonces reaccionó. Ah, ya voy a esperar una confirmación. ¡Boom! Una vela de poder tan fuerte que rebasó los anteriores mínimos. ¿Se dan cuenta? Las anteriores velitas que existían ahí, ¡boom! Se las llevó también. Entonces termina de formarse su vela morboso y entran ahí, ¿no? ¡Bum! Entran ahí. Ponen su stop loss por debajo de la vela fuerte y el profit, ¿no? Por encima, ¿no? 100 pips, de 1 a 2. Entonces creo que el ejemplo, chicos, estaba muy claro. Simplemente ustedes tienen que tener su zona de confluencia. ¿Por qué tomé una zona de confluencia? Porque ya estábamos en tendencia alcista, ¿no es cierto? Impulso, retroceso, ¿ven? Estaba esperando mi confluencia ahí, ¿no? Y se formó lo que es, ¿no? La Maruboso y ya, chao. Nos vamos en profit. ¿Se dan cuenta? Bueno, chicos, confírmenme con uno si hasta ahí se entendió para pasar al siguiente patrón de vela, chicos, ¿sí? Por favor, confírmenme con uno para que podamos seguir avanzando. Perfecto, perfecto. Muy bien. Excelente. Jay, ¿es importante que se termine de formar la vela? Sí, es importante que se termine de formar la vela.
¿sí? Para personas que son conservadoras, que utilizan estos métodos, sí es importante cerrar la vela. Sí, por lo menos, pero para la estrategia que nosotros utilizamos, en el caso de los order blocks, la liquidez, no es necesario que se termine de formar la vela. Puedes entrar ni bien ves que llega el punto de reacción. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente, al siguiente patrón de velas más comunes. Estoy viendo los más comunes, sí, chicos, los más comunes. Vamos a entrar a lo que es los dojis. Los dojis. Los dojis. Muy bien, chicos. ¿Qué son dojis? Para empezar. Los dojis, chicos, son zonas que normalmente indican que el precio se encuentra de indecisa manera. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar como una cruz, lo vamos a encontrar muchas veces como a veces esto, ¿no? Lo que es con un cuerpo quizás que termina por acá. La cosa que esto, chicos, normalmente es cuando el precio empieza a acumular. ¿Sí? Cuando el precio empieza a acumular, el precio siempre te deja estos patrones. ¿Y qué significa? Que el precio no se decide si irse para la alza o para la baja. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean esto, es porque el precio todavía no sabe si irse hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, son velas que no tienen casi nada de cuerpo, o su cuerpo es muy pequeñito, o no tienen casi nada, ¿no? O no tienen nada como en este ejemplo. O sea, eso quiere decir que una vela X abrió acá y cerró acá, ¿no? O una vela que doji, que abrió ahí, se movió arriba abajo y terminó en el mismo sitio, igualito acá, ¿no? Entonces son velas que indican indecisión, que todavía el mercado no se decide hacia dónde nos vamos, ¿sí? Y eso lo vamos a identificar muy fácil, muy fácil, porque siempre lo vamos a encontrar en las acumulaciones, chicos, ¿sí? Recuerden, la mecha tiene que estar hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Vamos a buscar algún ejemplo, a ver en particular, a ver si puedo encontrarlo muy bien, ¿sí? A ver, chicos. Es el caso del oro, me dice Cristian. Ah, cierto, perfecto, Cristian. Sí, me has hecho acordar. El oro está, pero que acumula y acumula. Muy bien. Esto van a ver, chicos, el caso del oro. El oro te deja esto. ¿Qué significa? A ver, chicos de la academia, ¿esto es operable o no es operable? Obviamente no es operable, chicos, porque ¿quién te opera esto? ¿Acá hay retroceso? No, no, porque nosotros estamos acostumbrados a ver un impulso y que me retrocede por acá, ¿no? Ya mínimo por acá ya. A veces hasta el fondo, ¿para qué? Para que continúe, ¿no? Su alza. Pero ¿qué pasa si tú ves alcista y de repente te acumula? Entonces, esto no tiene sentido, pues, chicos. Entonces, esto es la acumulación. Y cuando el precio acumula, ¿qué hace? Simplemente te hace mechazos de arriba, mechazos abajo, mechazos de arriba. Entonces tú ves y tú dices, ah, ¿sabes qué? Uy, veo una reacción acá. Uy, voy a meter compra porque está sabroso. Entonces de repente, ¿qué pasa? Metes acá porque dices, uy, el precio ya se va, ¿no? Y de repente te deja un mechón y como nosotros utilizamos estos los pequeñitos, ¡boom! Me dejó esta mechaza de acá y me sacó del mercado, ¿no? Entonces, así sucede. Uy, está reaccionando acá. Metes tu venta, ¿no? Porque piensas que el precio ahora sí va a caer y de repente te hace una subida de no sé cuántos pips, como 3000, ¿no? Estabas esperándolo. Ahora sí, este es el real y se va, ¿no? Se va hacia arriba. Entonces, esto no es operable, porque acá no puedes predecir hacia dónde se puede dirigir el mercado. ¿Te das cuenta? Entonces, este es un ejemplo claro, muy claro. Gracias, gracias, Cristian, donde el precio no se mueve ni para arriba ni para abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay muchas personas que utilizan los dojis como un posible cambio estructural, ¿sí? O sea, digamos de que el precio, como les digo,
Ya, por ejemplo, imagínense, quiero un ejemplo claro de esto, con lo que les estoy mencionando. Ya, imagínense, a ver, vamos a ver un ejemplo de lo que les trato de decir, ¿sí? Aquí está, por ejemplo esto, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de lo que es, bueno, liquidez, ¿sí? Acá tenemos lo que es una liquidez, ¿sí? Entonces la liquidez, acá supuestamente tenemos una oportunidad de entrada, ¿sí? Entonces, ¿dónde es nuestra zona de confluencia? Nuestra zona de confluencia es todo esto, ¿sí? Entonces estamos esperando nuestra zona de confluencia y de repente viene el precio, forma un doji. ¿Y esto qué significa? De lo que el precio estaba subiendo con toda su fuerza, de repente se forma esto. Uy, ¿qué pasó acá? Se empieza a formar ¿qué? Indecisión. Y eso puede ser un claro indicio de que el precio, a partir de esa indecisión, pueda empezar a tomar un cambio estructural. O sea, ya de las compras, nada que ver. Ahora nos vamos a la baja. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ojo, esto tiene que ser en un lugar de confluencia, no como este. Estamos en confluencia. Hay una confluencia que puede dar indicios de que a partir de acá puede irse hacia el lado contrario, ¿no? Y en vez de tomar compras, tomar venta. ¿Ya? Otro ejemplo más claro sería con retrocesos, ¿no? Pero vale que no encuentro ni uno. Ahorita que no encuentro ni uno, chicos. Vamos a ver si encuentro uno más bonito. Vale, acá tengo uno casi más bonito, ¿no? Aunque la verdad quiero uno más eh, que se preste para la situación, ¿no? Ya, vamos a poner esto, ¿sí? Como ejemplo, por ejemplo. A ver. Tenemos acá nuestra zona de confluencia, ¿sí? Está muy abajo la zona de confluencia, ¿no? Esperamos nuestra zona y de repente vemos que el impulso retroceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Está bajando todo bien, bien bonito el precio y de repente se forma un doji. ¿Qué significa indecisión? No sé si irme para arriba o para abajo. No sé si para irme para arriba o para abajo. Entonces, luego de eso, ¿qué hace? ¡Boom! El precio hace un cambio de tendencia, ¿sí? Hay veces sucede que el precio, por la acumulación, puede seguir su rumbo. O sea, te acumula y de repente, ¿qué hace? Sigue bajando. También puede suceder. Porque como les digo, chicos, yo acumulaciones no opero. Entonces, eso quiere decir que dojis dentro de mi operativa no van. ¿Sí? No van dentro de mi operativa. O sea, yo no busco patrones de velas, chicos. Yo busco otras cosas que no tienen que ver con patrones de velas, que tienen que ver más con las mechas, que son reacciones también del precio. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vemos un posible patrón, entiendan de que normalmente esto es una acumulación, no es algo que se puede operar. No puedes decir, uy, de acá puede irse a la alza, pero también puede irse a la baja. Entonces tú no estás ciertamente seguro de lo que va a pasar. ¿Te das cuenta? Entonces, por esa razón, los dojis yo los identifico más como patrones que me indican que el precio aún no se decide. ¿Sí? Aún no se decide y hay que tener cierto cuidado, ¿no? Así que chicos, ya saben. ¿Hasta ahí se entendió todo? ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver el siguiente que tiene que ver con qué? Con velas envolventes. Sí, chicos, con velas envolventes. Vamos a poner las envolventes. Ah, chicos, corríjame si he puesto bien las Bs porque la verdad, envolventes. No recuerdo si es con dos B, una más grande, otra pequeña. Sí, hasta ahí se entendió, chicos. Muy bien, envolventes. Muy bien. ¿Qué significan las velas envolventes, muchachos? Vamos a tomarlo, estos patrones de vela, como una más grande y otra más pequeña. ¿Sí? Imaginemos que venimos, ¿no? De una estructura de lo que es, ¿no? Alcista, ¿no? Muy bien, vamos a identificarlo así.
estamos viniendo de bastantes cuadritos de lo que son velas alcistas y de repente llega una vela que agua toda la fiesta, ¿no? Entonces de repente vemos que un patrón bajista, ¿sí? Un patrón de, eso es una envolvente bajista. ¿Qué significa? Que nosotros, por así decirlo, estamos, digamos, esperando, ¿no? Tenemos un impulso hacia la venta, un retroceso, y de repente en nuestra zona de confluencia, ¿no? Imaginemos que estamos esperando acá, en nuestra zona de confluencia, a ver, vamos a ver esto, y de repente justo en esta zona de confluencia se forma dicho patrón, ¿no? Entonces cuando se forma dicho patrón, ¿qué me indica? Me indica de que muy probablemente, ¿no? El precio está subiendo y de repente llega una vela grande o fuerte que se lleva a las demás o anteriores, ¿sí? Entonces se lleva a las anteriores y esto que me indica un posible cambio estructural, o sea, de este retroceso muy probablemente se vaya a un impulso, ¿no? Entonces, nosotros estamos en nuestro horario, en nuestra sesión, y muy probablemente cuando se forme el patrón, vamos a tener un impulso hacia la baja, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no? Que está subiendo bien bonito, velas pequeñas alcistas, se forma la última vela alcista justo en tu zona de confluencia y de repente se forma el patrón, el dicho patrón. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? ¿Hasta ahí me han entendido? Perfecto. Entonces, esto funciona tanto como para bajista como alcista. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo sería para el ejemplo contrario? Lo mismo. Vemos el precio bajar, vemos el precio bajar y de repente, ¿qué pasa? ¡Boom! Una vela enorme se las come a las demás. ¿Sí? Entonces, esa es una envolvente porque envuelve a las anteriores. O al anterior o a las anteriores. ¿Sí? Si son, son anteriores, mucho mejor, ¿no? Si es una solita, también, ¿no? Pero siempre y cuando esté en tu zona de confluencia, no pasa nada. ¿Sí, chicos? Así que esto es un patrón envolvente. Vamos a ver ejemplos sobre patrones envolventes dentro de la gráfica del euro USD, ¿sí? Así que vamos a ver para que se vayan acostumbrando el ojo. Nos vamos a 2 horas, muy probablemente acá pueden encontrar algunos gráficos. Y a ver, vamos a ver si puedo encontrar uno bonito. Muy bien, acá tenemos un ejemplo muy claro de vela envolvente. Para empezar, nosotros nos encontramos en una estructura bajista. Fíjense acá, tenemos qué cosa, impulso, retroceso. ¿Sí? El precio cuando llegó acá, nos dimos cuenta, ¿no? Estábamos esperando qué cosa, nuestra zona de confluencia. Acá tenemos nuestra zona de confluencia. En este caso, esto sería un order block, que lo van a ver la siguiente semana. Teníamos nuestra zona de confluencia. El precio estaba subiendo, subiendo, subiendo y de repente se forma la última vela alcista. ¿Y qué pasa? Llega la siguiente vela y ¡boom! Se come a las anteriores. ¿Se dan cuenta? Se comen a las anteriores. Entonces, esta es la confirmación que te dice, ¿sabes qué? A partir de acá me voy a la venta. Efectivamente, llegó a darse este movimiento, ¿no? Obviamente estamos en 2 horas, vamos a quedarnos en esa temporalidad y una persona conservadora que hubiera hecho hubiera entrado ahí, ¿no? Hubiera entrado después de la vela envolvente porque ese le dio la señal, ¿no? Quizás no se formó, ya van a ver el siguiente ejemplo sobre martillos, que es más fácil. Quizás no vio un patrón tan bonito, pero vio este envolvente, ¿sí? Entonces, un precio de acá hasta acá, ¿no?
De 1 a 1, de 1 a 2, hubiera tomado buenos beneficios, ¿no? Hubiera tomado buenos beneficios. ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa acá? También tenemos algo bien bonito. Fíjense. ¿Qué pasa? Luego de que tenemos nuestra zona de confluencia, el precio baja y nos da otra reentrada. Y con el mismo patrón, ¿se dan cuenta? Tenemos, ¿qué cosa? Impulsos pequeñitos hacia el alza, que son retrocesos al final. Y acá nos da, ¡boom!, otra envolvente. ¿Se dan cuenta? Una vela más grande que se envuelve hasta dos pequeñitos. ¿Ven? Entonces tú dices, al ver esto, wow, el precio se va a la venta, ¿no? Acá se llevó a estos pequeños y en la anterior todavía se llevó a todos estos pequeños. ¿Se dan cuenta? Igual, tú entras, bueno, una persona conservadora entra después de esta vela, ¿no? Y se va hasta, quién sabe, ¿no? Hasta el anterior mínimo, o por Fibonacci también puede sacar su TP. Hasta el anterior mínimo, hasta un poquito más, ¿no? De 1 a 1,5, ¿no? Que sería 60 pips, 60 y tantos, 65. Hasta ahí se entendió, muchachos, la vela envolvente. Excelente, excelente. Ahora, ¿qué sucede? También podemos verlo en alcista, ¿no? Ahora, para verlo en alcista, creo que me voy a demorar un poco, porque todo esto me da la baja, la baja. Bueno, no quería ponerlo de ejemplo, pero bueno, no digamos de que sí, ¿no? Este pudo haber sido un envolvente, ¿no? No fue una envolvente como tan bonita y todo, pero bueno. Acá tenemos uno. Quizás en una hora, quizás podamos verlo mejor. No tenemos acá envolvente. Acá tenemos uno bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Tenemos qué cosa, por así decirlo, ¿no? Nuestra zona de confluencia. Esto, bueno, puede ser un blog también. Digamos que tenemos nuestra zona de confluencia, ¿no? Que tenemos acá, tenemos, a ver, tenemos impulso, porque el precio está alcista, retroceso. Entonces nuestra zona estaba bajando, y cuando llega a nuestra zona de confluencia, vemos que llega, ¿no? Y nos empieza a formar indecisión, ¿no? Indecisión. De repente, ¿qué pasa? ¡Boom! Viene una vela más grande que se lleva esta y esta. Entonces una persona conservadora, ¿no? Entra después de esta vela formada, ¿no? Porque dice, ahora sí me está reaccionando el precio. Entonces, ¿qué hace? Pues stop loss por debajo y se va hasta el último máximo, ¿no? Por acá. Hasta acá está muy bien, hasta este cuerpo. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, es fácil identificar la envolvente. Se las come a las anteriores. Así de simple. Hasta ahí me entendieron, ¿no, chicos? Para continuar. Vale, si hay dudas, háganmelo saber. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos dos, ¿no? Marubosu, envolventes y dojis. Tres tenemos. Entonces, ¿cuál sería la siguiente, muchachos? Vamos a avanzar con lo que son los martillos. ¿Sí, chicos? Los martillos. Vamos a poner acá. O mejor dicho, la familia de hammers, porque la verdad son varios. Y tienen que identificarme hammers, martillos, ¿sí? Muy bien, chicos, los martillos están prácticamente, son patrones que se forman cuando va a haber un posible cambio estructural. Entonces, ¿cómo identificamos a un hammer? Bueno, la verdad no importa su color, o sea, no importa si es rojo, verde, si es un bullish candle o bearish candle, simplemente tienes que darte cuenta de esto. Normalmente este patrón forma lo que es una cabeza pequeña y te forma una cola enorme. Esto puede ser tanto así como así, ¿sí? Entonces puede suceder de cualquier manera. Esto te forma, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? ¿Ven las mechas, chicos? Las mechas están largas. Esto indica rechazo. Escúcheme bien, estas mechas indican rechazo.
¿Rechazo de qué? De rechazo o comprador o vendedor. Sí, ya me van a entender mejor cuando vayamos a los ejemplos. Ahora, el ejemplo más conocido de hammers son los siguientes. Vamos a, por así decirlo, tenemos una estructura alcista, ¿no? Y de repente estamos esperando en nuestra zona de confluencia, ¿no? Estamos esperando nuestra zona de confluencia. Entonces, una manera de ver si el precio verdaderamente va a irse a la dirección que tú esperas, o sea, quieres que el precio vaya al alza, ¿no? En tu zona de compras, por así decirlo, ¿qué tenemos que esperar o qué tenemos que ver? Si es que lo llegamos a ver, es un hammer, ¿sí? Este es el hammer original, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el precio llega, se forma esta vela de acá y hace algo como esto, ¿no? ¿Qué pasa con esta mecha? Que indica rechazo, o sea que el precio, en este caso una vela bajista, abrió acá, cerró acá, pero su mínimo que llegó fue como que inmediatamente luego de haber llegado acá, ¡boom!, se devuelve. O sea, cada vez que toca esta zona de acá, se devuelve. Esto indica como un rechazo que comprador. Eso indica de que el precio muy probablemente ya no quiere irse o seguir bajando y muy probablemente quiere empezar a subir. Y como estamos en tendencia alcista, simplemente esto fue un retroceso, estamos esperando nuestra zona de confluencia para que el precio suba. ¿Se dan cuenta? Entonces las mechas, ya sea en todos los patrones, indican rechazo. ¿Sí? Indican rechazo. Se forma y a partir de ahí el precio empieza a dar su tendencia general. Lo mismo pasa, ¿no? Si lo tenemos, por ejemplo, arriba. Imagínense que estamos bajistas, ¿no? Estamos bajistas en el precio y de repente ves su susodicho patrón, ¿no? Pero esta vez quizás ya no con la cola para abajo, sino con la cola para arriba. Entonces, ¿qué significa? Que muy probablemente nosotros teníamos, ¿no?, nuestra zona de confluencia justamente acá y de repente vemos este patrón, ¿no?, que justo rechaza donde estábamos esperando. Uy, entrada precisa. ¿Qué significa? Que el precio ya no quiere empezar a subir, sino que ahora va a empezar a tomar el otro rumbo. ¿Sí, muchachos? Va a empezar a tomar el otro rumbo. Uy, se me va esto. Entonces acá hay como que presión vendedora. Sí, presión de venta. Hasta ahí se entendió, ¿no, chicos? Hasta ahí se entendió.
Ah, chicos, disculpen. ¿En qué parte se quedaron? ¿En qué parte se quedaron, chicos? Ya. Muy bien. Entonces, ya, antes de escribir el Shooting Star. A ver, más claro, más claro. Antes de escribir Shooting en Hammer. Ok. Muy bien. Entonces ya saben de que Hammer, ¿sí? El Hammer es prácticamente este, ¿no? Hasta ahí creo que lo expliqué bien, ¿no? El Hammer es este que se forma acá, ¿no? Lo voy a hacer rápido para no perder tiempo. Así, rapidísimo. Muy bien. Hammer. Esto. Ya. Hasta ahí está bien, ¿no? Ah, ok. Hammer para venta y para compra. Ok. Muy bien, chicos. El hammer, que es uno de los patrones más conocidos, indica, sí, un cambio estructural. Se identifica porque es un cuerpo pequeño y una cola larga, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros el hammer lo vamos a identificar en dónde? En nuestra zona de confluencia, ¿sí? Este es el famoso hammer, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Como tienen cuerpo pequeñito y cola grande, ¿qué significa? De que el precio, ¿no? Como ya les mencioné, no importa el color, no importa qué color tenga el hammer, si es verde, rojo, azul, no sé. Simplemente ustedes me van a identificar de que este patrón deje su cola, o mejor dicho, deje un rechazo en la zona de confluencia. ¿Sí? Una vez de que el precio deja su rechazo en la zona de confluencia, el precio toma el rumbo alcista. En este caso, ¿no? Porque estamos en estructura alcista. El precio hizo su retroceso, dejó su mecha, su cola en la zona de confluencia y se fue hacia el otro lado. ¿Sí? Hasta ahí se entendió. Perfecto, creo que ahí me queda, ¿no? Muy bien, entonces es un patrón que indica, ¿no? Rechazo, indica que el precio está queriendo subir, ¿no? ¿Por qué? Porque ha dejado su cola, ¿no? Que esto indica rechazo siempre, chicos. Por cualquier patrón que ustedes vean, siempre las mechas indican rechazo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos en estructura alcista y de repente está retrocediendo. Como ustedes ya saben que tenemos que esperar el precio en la zona de confluencia, te deja que este patrón justo en la zona de confluencia. ¿Qué pasa? El precio de lo que está bajando bien bonito, de repente te hace un rechazo alcista, ¿no? Y a partir de que te hace esto, ¡boom!, empieza a subir. ¿Sí? Esto se denomina como hammer. ¿Sí? Hammer. Hammer. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la diferencia con el anterior que les mostré, el Shooting Star? Muy bien, esta es la diferencia, de que nosotros vamos a estar en una estructura bajista y de repente se forma, ¿no? Bueno, en nuestra zona de confluencia junto en la zona de confluencia, en la estructura bajista, se forma el susodicho patrón, ¿no? ¿Cuál es su característica? Cuerpo pequeñito y una mecha totalmente larga, ¿no? Entonces, como les digo, no importa el color, no importa si es verde, azul, no importa. Simplemente que se forme el patrón y de repente vamos a ver qué cosa, que el precio de lo que estaba bajando y luego subiendo, ¿no? El retroceso bien fuerte, subiendo de bacán, llega a esta zona de acá. ¿Y qué pasa? Hay un rechazo, hay un motivo bajista por el cual el precio ya no quiere que suba, ahora quiere que baje a su tendencia original. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza a bajar y de repente, ¿qué hace? Prácticamente continúa la tendencia. Cae, en pocas palabras. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Al final, chicos, eso no interesa, pero son nombres que se les pone a cada uno.
A este se le conoce como hammer y a este se le conoce como shooting star. Son lo mismo, la verdad. Es el mismo patrón, solo que uno está arriba y el otro está abajo. Shooting star. ¿Ven? Hasta ahí sí se entendió. Ahora, ¿cuál es la diferencia de uno del otro? Al final son lo mismo, solo que los hammers los vamos a ubicar en los bajos y los shooting stars los vamos a ubicar en los altos. Obviamente en la zona de confluencia, ¿sí? Todo lo vamos a buscar en la zona de confluencia. Perfecto, muy bien. Entonces me ha entendido eso a la perfección. Ahora sí voy con el ejemplo que le estaba diciendo. Muy bien. Entonces vamos a ver, miren, acá tenemos estructura bajista. ¿Y qué pasa acá? ¿Ven? Tenemos bueno, acá tenemos el retroceso, impulso, y acá estamos en el retroceso. Estamos viendo que el precio está subiendo, pero como ustedes son alumnos muy hábiles, dicen, ah, yo veo acá una confluencia, veo acá un order block, que ya lo van a ver, una confluencia acá. Vamos a esperar que el precio llegue. Y de repente, ¿qué sucede, chicos? Fíjense lo que deja el precio acá. Tenemos nuestro order block y de repente, cuando el precio está subiendo, ¡boom! Te deja una velaza. ¿Esto qué indica? Que el precio ya no quiere volver a subir, ahora quiere bajar. Y esta mecha que te deja acá, te hace encima el patrón de hammer. No, este patrón, ¿cómo se llama, chicos? A ver, estén atentos. ¿Cómo se llama el patrón? Excelente, shooting star. Muy bien, chicos. Esa es la diferencia. Ahora, ¿dónde hubieran, bueno, conociendo los conceptos, dónde un alumno de la academia entraría? Acá. Ahí entraría. Una persona conservadora que, bueno, entra después de ver los patrones, entraría luego de que se forme el patrón de shooting star. ¿Sí? Después del cuerpo de esa vela. ¿Hasta dónde es el profit? Hasta acá. ¿Hasta dónde es el stop loss? Por encima de la cola. Nunca llegó a tocar tu stop loss. Y acá mucho menos, ¿se dan cuenta? Entonces, si tú hubieras entrado acá, hubieras ganado solamente 126 pips. Hasta el último, bueno, 130, vamos a poner 140. Pero si hubieras entrado acá, y encima con menos riesgo, hubieras ganado 160, 170 casi. ¿Se dan cuenta? La diferencia de entrar de manera precisa. Entonces, chicos, esto es algo que existe. Se dan cuenta de que esto no es casualidad. ¿Por qué creen de que justo acá reaccionó la vela, la mecha? Porque había tu zona de confluencia. Y no solamente era tu zona de confluencia, sino que tenías todo, ¿no? Todo a favor. Era horario, estaba el bloque y hubo una reacción. Uf. Muy buena entrada, chicos. Muy buena entrada. Y se fue para nunca más volver. Eso fue un shooting star. Ahora vamos a ver un hammer. Si es que lo voy a ver bien. Vamos a buscar un hammer. Muy bien, acá tenemos un hammer. Acá tenemos qué cosa, chicos. Acá tenemos, bueno, vamos a poner que estos son los inicios de la fractalidad, ¿sí? Acá tenemos impulso, retroceso, ¿sí? ¿Y dónde llegó el precio? Simplemente llegó a esta liquidez, que era tu zona de confluencia también, ¿sí? Porque no solamente debemos tener una confluencia, debemos tener por lo menos unas 3, ¿no? Unas 2, por lo menos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un order block también. ¿Qué pasa? El precio llega a salir de esa zona, vuelve otra vez y tú ya lo esperaste acá, ¿no? Y justo estábamos en el horario, chicos. Ya vamos a ver eso más adelante. Que nosotros debemos siempre operar en el horario. London Open y New York Open. Ahora, ¿qué sucede? Sale del precio y regresa otra vez al precio. ¿Y qué pasa? Te deja esta mechaza de acá. ¿Esto qué indica? Rechazo. ¿Y qué pasa cuando te deja rechazo? Muy probablemente se va para no volver más, ¿no? Una persona conservadora hubiera entrado ¿dónde? Acá, ¿no? Después de haberse terminado el cuerpo de la vela, pero una persona que ha aprendido los conceptos, ¿no? Y entra de manera precisa hubiera entrado desde la mecha. Desde ahí. Y con menos riesgo. 15 pips. ¿Hasta dónde? Máximo anterior. O si no, sí. O si no, bueno, esto fue una reentrada, así que hasta acá. Máximo anterior de la fractalidad pasada. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí se entendió, chicos. ¿Se dan cuenta de que nada es al azar?
Randy dice Shooting Star seguido de una envolvente. Claro que sí también. O sea, no solamente existe un patrón, o sea, o existe uno solo, sino que también hubo un envolvente. ¿Se dan cuenta el poder de esta vela? Entonces no solamente pudiste haber entrado acá, también acá. Pero ya es más riesgo, pues chicos, ¿no? O sea, si ya entra, si nosotros con las confluencias que tenemos podemos entrar desde las mechas, ¿para qué queremos esperar todavía que se forme el patrón de vela? No, podemos entrar desde arriba. Te comes más stop loss porque tu stop loss se amplía. 100 de stop loss, mucho, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros debemos ser anticipados, ¿no? Esto también importa demasiado en la temporalidad que operemos. Mientras la temporalidad sea menor, o sea, se van a dar los patrones más, pero el riesgo va a ser menos, pero también el profit también disminuye. Entonces, tú siempre tienes que andar jugando entre temporalidades, ¿no? A ver, yo estoy en temporalidad, yo opero temporalidad 1 hora, pero me resulta mucho mejor entrar en temporalidades de 15 minutos, 5 minutos, así, ¿no? Eso ya se les va a enseñar más adelante. Por el momento, simplemente aplíquense en lo que estamos ahora, ¿no? Que las zonas puede haber una zona de confluencia y de repente vemos un patrón, un dicho patrón, ¿no? Un shooting star en el anterior y esto es un hammer, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces sí se puede, chicos, sí se puede. Hasta ahí se entendió, ¿no? Perfecto. Jay, ¿de qué me sirve identificar estas velas? No entiendo. A ver, yo ya me sé de todas las velas que acá, que la nube, me sé que Harami, me sé que boom, 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 infinidad de patrones. Ya, entiendo eso, pero ustedes, la verdad, chicos, yo les voy a ser sincero, yo no veo patrones de vela, ¿sí? Yo no veo para nada patrones de vela. Yo lo único que veo es mechas, ¿sí? Pero si ustedes no me saben identificar si una vela se está yendo al alza, se está yendo a la baja, no me crean que me han dado minador de blogs. Ustedes se dan cuenta de que también de manera conservadora se puede entrar al mercado solamente viendo el patrón de vela. Pero yo les digo de que hay otras maneras de poder entrar y mucho más efectivas. Y si ustedes se dan cuenta, todas las entradas que yo les menciono siempre es mecha, 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 porque es ahí donde ocurre la reacción. Podemos anticipar dónde puede llegar la reacción a darse ese movimiento. Entonces yo recuerdo que teníamos alumnos que me decían, unas personas que me decían, uy, tú siempre entras cuando hay un shorting star. Yo he visto que siempre entras cuando hay un hammer. Y yo, la verdad, ni cuenta me he dado que si yo entré a un hammer o si entré a un shorting star. A mí no, yo no me fijo por patrones de velas, para serles sincero. ¿Se dan cuenta? Pero ¿por qué es importante saber? Porque yo necesito de que ustedes me identifiquen y sepan entrar, porque hay veces que ustedes no van a ver estas mechas, van a ver otras cosas, por ejemplo, cuerpos de vela, que de repente el precio llegó ahí con todo cuerpo así poderoso y de repente otro cuerpo poderoso también se formó. Entonces eso también va a ocurrir. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes tienen que estar preparados. ¿Sí? Luego no quiero sorpresas. Muy bien, el siguiente patrón, bueno, ya me entendió hasta ahí. El siguiente patrón, chicos, es una variación de lo mismo, ¿sí? Es una variación de lo mismo, simplemente que le han cambiado el nombre, ¿sí? Pero se podría decir de que esto tiene que ver bastante con el, el hammer invertido, ¿sí? O sea, por así decirlo, ¿no? Vamos a tener lo mismo, lo mismo. Vamos a tener, por así decirlo, una confluencia acá, ¿no? Vamos a tener una confluencia acá y de repente, para que el precio empiece a subir, ¿no? Vamos a ver que uno de estos patrones. En este caso, ya no vamos a tener una mecha hacia abajo, sino que vamos a tener un cuerpo pequeño. El color importa, no importa. Por eso lo voy a poner dorado para que se den cuenta de que no importa el color. Ya. Uy, no tiene las... Tiene el borde. Ah, aquí está. Esto. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Boom, una confluencia también. ¿Qué es esto? Es un hammer también, pero es invertido. Entonces, ¿cuál es su nombre? Inverted hammer. Inverted hammer.
Entonces, estos patrones también lo vamos a ver que en la zona de confluencia. Estamos en estructura alcista, el precio está bajando y en nuestra zona de confluencia, ¡pum!, se forma este patrón. ¿Cuál es la explicación de esto? Simplemente que cada vez que vemos este tipo de patrón es porque hay un posible cambio estructural, ¿sí? A mí me gusta más verlo así, ¿sí? A mí me gusta mucho más verlo así porque estas mechas me gustan demasiado. Pero también existe esto, ¿sí? También existe el inverted hammer que también te puede dejar el cuerpo, la mecha arriba y de repente también puede hacer el cambio estructural. Estos tipos de patrones hammer son cambios estructurales. Y lo mismo sucede cuando vemos el escenario contrario. Si vemos qué cosa, que el precio está bajando, luego el precio le hace una subida de nuevo y ¿qué estamos esperando? Nuestra zona de confluencia junto a otro patrón, ¿no? Como estamos viendo esto, vamos a ver qué cosa. Otro hammer, pero ya no con la cola hacia arriba, ahora con la cola hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la explicación de esto? Que simplemente hay una lucha épica entre toros y osos, pero al final esto significa un cambio estructural. ¿Sí, muchachos? Esto es un cambio estructural. Así que muy probablemente cuando se forme eso en nuestra zona de confluencia, en el horario o otros factores más, esto puede dar un cambio de estructura otra vez hacia su tendencia general. Igual este. ¿Cómo se llama este? Este se llama Hanging Man. Hanging Man. Hombre colgando. ¿Y qué significa? ¿Por qué hombre colgando? Porque acá ves su cabecita y acá ves, ¿no? Un cuerpo. ¿Se dan cuenta? La verdad a mí me parecen tonterías todos los nombres porque al final la verdad no me parece tan relevante saber si es que es el nombre de cada uno. Yo simplemente, la única recomendación que yo les doy, eso sí, ¿no? Para que se culturicen, chicos, tienen que saber los nombres, eso sí. Pero la verdad, al final, a la hora de la hora, lo que nos importa en realidad es si está en la zona de confluencia y si se forma alguno de estos patrones, ¿no? En caso recién estén empezando. Pero aún así es importante que lo sepan. Hasta ahí se entendió, chicos. Hola. Hola, hola. No, sigo acá, sigo acá. No sé. ¿Qué? ¿No se escuchaba, chicos? Vale, vale. Ok, ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí se entendió, ¿no? Ah, ok, ok. Excelente, Alfredo. Entonces, esta es la diferencia. Inverted Hammer, Hanging Man, ¿sí? Y nada más, chicos. Estos simplemente son todos los patrones de Hammer que tienen que saber. Y bueno, ya de por sí a veces encontrar ya estos patrones es un poco complicado, ¿no? Muy pocas veces, de verdad, los busco, así que mi ojo no está tan entrenado para ver esos patrones, ¿no? Yo, como les digo, me gusta ver más las mechas, pero sí existen, chicos. Así que vamos a tratar de buscar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá me parece que hay uno, hay otro. Eh, Voy a ver si hay. Por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Fíjense que acá tenemos, miren, tenemos el impulso, el retroceso y ¿qué tenemos acá? Nuestra zona de confluencia, ¿no? Tenemos nuestra zona de confluencia acá, ¿no? Esta zona. ¿Y dónde se forma el patrón? En nuestro order block, ¿no? Acá que tenemos justo el patrón de Hammer. Perdón, este es el Hanging Man, ¿no? Ese es Hanging Man. Entonces, nosotros dónde hubiéramos entrado, bueno, una persona conservadora, vela de ahí, después de esa vela de ahí, stop loss por encima del block hasta el último mínimo. Suficiente, totalmente llegado. Ese es un Hanging Man. ¿Se dan cuenta? Simple o no simple. Ahora, ¿dónde hubiéramos visto lo que es el
inverted hammer. Acá tenemos, por ejemplo, un inverted hammer, pero esto ya, bueno, esto ya es un retroceso, ¿no? De todas maneras, muy pocas veces la verdad he visto que un inverted hammer o handyman que ni bien llega y hace la tendencia general, ¿no? Normalmente son más con Shooting Star y el hammer normal. Entonces, yo les recomiendo que simplemente ustedes se enfoquen en las mechas cuando vean ya el tema de OR de block Fibonacci, porque eso les va a ayudar mucho, ¿sí? Recuerden, chicos, ustedes tienen que siempre buscar mechas. Las mechas les van a ayudar a saber por qué ocurre esa reacción, ¿sí? El resto ya es más para complementar, ¿no? Un inverted hammer, ¿cómo se llama el otro? El hangman. Pero aún así, ya saben que cuando van a ver ese patrón, ya saben que ese patrón es un patrón de reversión. Y existe otra variación de los hammers que tiene que ver igualito. En este caso, me parece que se llama long tail y short tail, o sí, long tail. Bueno, ahorita no me acuerdo sus nombres, la verdad, les soy sincero, no me acuerdo ahorita. BT, Bulltail. Ah, no me acuerdo. Pero el otro eran velas. Eran velas muy parecidas al Hammer. Pero la diferencia. Uy, se me pasó. Esto. No, vente. Son estas, chicos. O sea, el cuerpo lo tienen más alargado, ¿sí? O sea, es lo mismo, pero el cuerpo lo tiene más alargado. ¿Y qué indican? O sea, es igualito o muy parecido a un... O sea, el concepto es el mismo, mejor dicho, de un hammer y de un shooting star, pero la diferencia es de que el cuerpo lo tiene más alargado. Pero aún así, esto es uno de los patrones que verdaderamente tiene más fuerza en el mercado. Y eso sí lo he comprobado. No, estos también son muy válidos. Son muy válidos. Es otra variación de los hammers que tienen otro nombre y así. Eso se me escapa ahorita de lo que me acuerdo. Pero esto sí también lo van a ver bastante en el mercado. Sí, por ejemplo, acá tenemos uno, ¿no? De ahí, a ver, por ahí vi uno también, donde podemos verlo. Aquí está, ¿ven? Acá tenemos uno también, ¿ven? Es como un martillo, pero si se dan cuenta, el cuerpo lo tiene mucho más largo que este pequeñito, ¿sí? La diferencia de pips es grande. Pero al final también genera una reacción. Se dan cuenta que justo genera una reacción, deja una cola arriba e inmediatamente, chao. ¿Se dan cuenta? Kim me pregunta, una consulta, ¿tú buscas mechas en qué temporalidad? ¿De 1 hora para arriba? Las mechas ocurren en todas las temporalidades. Si te refieres a en qué temporalidades yo hago mis análisis y en qué temporalidades yo entro, esto podría ser algo como eso. Se podría decir de que yo analizo en daily y 4H. Análisis de daily a 4H. Hago lo que es también, o mejor dicho, la macro tendencia, análisis de la macro tendencia. Veo la dirección del precio actual, ya chicos, PA es precio actual, del precio actual, así la voy a denominar en TradingView 2 horas, 1 hora, hasta 30.000. Sí, chicos, 2 horas, 1 hora, hasta 30.000. Y esa es dirección. El otro sería entrada. Las entradas ya las busco
Primero tiene que estar en el horario London, New York Open, 15 minutos, 5 minutos, y yo ya últimamente me está gustando un minuto. Así quedaría. Sí, entonces la macro tendencia también no solamente es de 4H daily, también a veces lo veo mensual, semanal. Entonces tú tienes que empezar de grande a pequeño, ¿sí? Dirección del precio actual, ¿qué cosa es? Es simplemente de que en 2 horas, 1 hora, yo me voy a basar en lo que está pasando en el día, ¿sí? Porque análisis daily 4H te indica qué está pasando en la semana, en los próximos días. En cambio, dirección del precio actual es qué está pasando ahora. Y yo ya espero mis reacciones en estas temporalidades, ¿no? 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Pero esto es para que les ayude con el análisis técnico, ¿no? Obviamente recién estamos empezando, vamos a tener más sesiones donde vamos a hablar cómo también poder analizar y demás, chicos, así que no se desesperen. ¿Sí? Todavía estamos en velas. ¿Sí? Luego de que se forma, ¿no? Lo que es el hammer, los patrones de hammers, vamos a tener ya lo que es otras variaciones, ¿no? En este caso, chicos, para mí esos son los más importantes, la verdad. Son los más importantes, existen mucho más. Otras importantes también existen como los tweezers. ¿Qué significa? Que los tweezers son, por ejemplo, vamos a ponerlo, zona de compra, no, luego está la compra, muy bien. Los tweezers son algo como esto, chicos, algo como esto. Venta, muy bien. Tenemos lo que son los twister tops y los twister bottoms. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a ver vamos a ver una vela fuerte al alza en este caso para los twister tops y una vela baja que le sigue, ¿no? O sea, el precio está subiendo con toda la fuerza del mundo, de repente llega, ¿no?, a nuestra zona de confluencia y esto indica un cambio estructural. Pero ¿qué toma en cuenta acá? Simplemente que el precio, ¿no?, esta vela alcista que abrió acá, cerró acá, inmediatamente la siguiente vela que abre y cierra lo hace en el mismo sitio, o sea, en el mismo precio, y de repente continúa el cambio estructural. Obviamente todo esto es válido en la zona de confluencia. Hay veces que también la misma mecha puede estar en el mismo sitio. Normalmente sucede algo como esto, ¿no? De los cuerpos. Pero hay veces que también las mechas dejan acá como que les digo, una pequeña resistencia para que empiece a caer, ¿no? En este caso, ¿no? El cambio estructural. ¿Y qué pasa con los tweezers? Este es un tweezer top. Top. Tweezer top. ¿Se dan cuenta? Tweezer top. Y el otro es un tweezer bottom, que es prácticamente lo mismo. Ah, ya me acordé cómo se llamaban las anteriores, las variaciones de los hammers que les mencionaba. Ya me acordé. Ok, esto es prácticamente, chicos, ¿sí? Los tweezer top. Top, ¿por qué? Porque el top es arriba, ¿no? Top de arriba y bottom de inferior, ¿no? En este caso tenemos algo como esto, ¿no? Tenemos una mecha abajo, de repente vemos que el precio ha bajado increíblemente y ni bien cierra esta vela, abre la otra y boom, se va hacia el lado contrario, ¿no? Acá tenemos algo como esto, por ejemplo. Y así quedaría, ¿no? Empieza acá, perdón, termina bajando, empieza la otra y sube, ¿sí? Y bottom, ¿por qué? Porque estamos hablando del piso, ¿sí? A veces son las mismas mechas también, hay que tener el ojo bien abierto. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hasta ahí se entendió estos patrones que les estoy mencionando? ¿Sí?
Excelente. Uy, qué raro, ¿por qué no me aparece el chat? Debería salirme. Con razón, el anterior no lo pude ver. Bueno. Perfecto, chicos. Entonces vamos a seguir viendo ejemplos, ¿sí? Vamos a seguir viendo ejemplos. Y acá he visto un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo muy bueno. En este caso tiene que ver con ¿qué? Con el tweezer, ¿no? Miren, acá tenemos en una hora, ¿no? Tenemos nuestra zona de confluencia. Porque recuerden que estamos hablando de fractalidad, chicos. Entonces acá también hay fractalidad. Zona de confluencia, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Impulso, retroceso. ¿Ven? ¿Qué pasó acá? Simplemente llegó a nuestra zona de OB, ¿sí? ¿Y qué pasó inmediatamente? Una vela alcista y la siguiente vela, ¡boom!, bajista. ¿Se dan cuenta? Dejando que el mismo precio de reacción. ¿Se dan cuenta? Abrió acá, perdón, cerró acá esta vela alcista y ni bien abrió la bajista, ¡boom!, se fue hacia la venta. Entonces una persona conservadora, ya les mencioné, ¿no? Hubiera entrado acá, y la persona, bueno, que esperaba el bloque en 50%, así decirlo, ¿no? Entonces, esto es prácticamente. Acá, bueno, acá no fue igual. Normalmente los tweezers tienen que tener el mismo tamaño, ¿no? El mismo tamaño tienen que tener normalmente. ¿Sí? Son cuerpos enteros que generan reacción. Sí, generan reacción. Y todo esto es en la zona de reacción. Es el mismo concepto, chicos. El mismo concepto. ¿No? Acá no veo ni uno, todavía no. Mayormente tienen el mismo, o muy similar o el mismo nivel, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de tweezer, ¿ven? Bajó y inmediatamente la otra, ¿no? Le emparejó, ¡fum! Prácticamente acá hubiera sido la entrada, ¿no? Bueno, esto es un retroceso contra tendencia, pero es un bonito tweezer. Eso sería un tweezer bottom, ¿no? Y el otro es un tweezer top. Y ya está, chicos. Eso simplemente es. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? Excelente, excelente. Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí con el tema de las velas, ¿sí? Porque en realidad, muchachos, el tema de las velas es amplio. O sea, si yo me hago una clase de velas, la verdad, la clase de velas para mí es uno de los temas más pesados porque me paso horas y horas. La verdad, es uno de los temas, una de las clases más largas que van a tener porque tienen que saberla, ¿sí? Uno, porque tienen que saberla y existen millones de patrones. Luego hay variaciones como que son los patrones de estrella, luego hay otros patrones que tienen que ver con gaps. Es un mundo. Yo simplemente les explico los patrones que mayormente se dan o comúnmente se dan en el mercado. Hay otro que se llama Harami también, pero mayormente lo utilizan con gaps y algo así. También pueden ser sin gaps, pero bueno. Yo ahorita el tema más importante que quiero decirles es que no nos engañemos. Nosotros buscamos siempre las reacciones las reacciones a través de las mechas, ¿sí? O si no son las mechas, en nuestros puntos de reacción. Todos estos patrones que les he mencionado no funcionarían si no hay si no hay una reacción de por medio, ¿sí? Si no hay una reacción de por medio, no podemos utilizar estos patrones, ¿no? Entonces, perdón, y tenemos que tener, mejor dicho, las confluencias necesarias. Si no tenemos las confluencias, no podemos utilizar esos patrones. Por ejemplo, ¿cómo sé que acá, a partir de acá, pudo haberse dado un movimiento? Primero porque tenía mi zona de confluencia, mira cómo dejó la mecha, y estábamos en tendencia bajista. Entonces, son bastantes confluencias, ¿no? Acá también estamos igualitos, fíjense. A ver, díganme una cosa, ¿por qué creen de que el precio estaba bajando y de repente, de tan bonito que está bajando, boom, te deja un mechazo acá? ¿Y por qué creen, chicos? Eso no es casualidad, ¿ah? O sea, de repente el precio estaba bajando, ya se había ido. Pero ¿por qué te va a tirar un mechazo acá? ¿Se dan cuenta? Porque son zonas de reacción. Entonces, estas mechas que ven acá, normalmente nosotros tenemos que saber identificarlas. Primero la zona de confluencia, ¿no? La zona de reacción tenemos que identificarla.
Luego ya esto ocurre en el transcurso del día, en el transcurso de las horas que estemos operando, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces eso debemos buscar. Sí, justo eso voy a explicar, Alejandro. Justo eso voy a explicar. Ya como último tema que voy a entrar, ya esto sí quiero que me presten atención, chicos. Vamos a entrar al tema del gap, ¿sí? Es un tema muy importante que quiero que me presten mucha atención. Yo sé que muchos están con sueño. Entonces, vamos a ver el tema del gap. ¿Qué es un gap? Gap. Gap. Muy bien. Voy a explicar qué es un gap. Bien. El gap son saltos en el precio que ocurren cuando el precio, cuando el mercado apertura o cuando se hace un repentino movimiento que desacomoda precio. ¿Sí? Eso es un gap. Son saltos en el precio que ocurren cuando el mercado apertura y cuando se hace un repentino movimiento que desacomoda el precio. Eso es un gap. En ese momento se hace un cambio de información. Es por eso que deja un hueco que al final debe de ser llenado. Punto. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? ¿Se entendió que es un gap? Alfredo me pregunta, profe, para nosotros identificamos la apertura de London de las 3 de la mañana, horario del este. Tenemos, ¿qué? Tenemos un reloj de -5 en TradingView, ahora Lima, Perú o Ciudad de México. Sí, Alfredo. Ciudad de México, creo que Ciudad de México no comparte el mismo horario, ahora que me acuerdo. Creo que Ciudad de México, no estoy muy seguro. Pero sí, ya les voy a enseñar el tema del horario. Cuando hay un gap, dice Alejandro, en cualquier tendencia de la operativa, es seguir la dirección del gap. El gap, chicos, ahorita voy a entrar al tema del gap. El gap también sirve como confluencia, ¿sí? Así es, ajá, exacto, Raúl. El Ciudad de México es, ajá, que yo sepa es otro horario. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar al tema de los horarios, ¿sí? Para empezar, TradingView tiene la opción de configurar tu horario donde tú te encuentres. Donde propiedades, te vas acá a propiedades, te vas a símbolo. Ah, cierto, lo tenía acá. Me había olvidado que lo tenía. Y acá en zona horaria tú vas a poner tu horario, ¿no? Yo sé que parte Ecuador, Colombia, tiene el mismo horario que acá de Perú también. Y casualmente en New York creo también tiene horario en New York también. Bueno, yo voy a buscar la ciudad de Lima, ¿sí? Que es el UTC-5, ¿sí? Eso significa que o sea, el horario de apertura de London no es el mismo que el horario de apertura de Argentina. El horario de apertura de London o de New York no es el mismo o sea, en Perú no es el mismo que el horario de apertura a ver, otro que tenga
distinto que, no sé, de Rusia. ¿Se dan cuenta? Es distinto. Donde tú te encuentres, en cualquier parte del mundo, nosotros vamos a tener distintas horas de apertura. En Lima, personalmente, en Lima, solamente les voy a dar esto para que sepan cuándo abre el mercado acá en Lima. ¿Sí? Y esto ya tiene que ver otras cosas, porque si yo les doy, esto es un horario aproximado de lo que está pasando ahora, porque sí, también cambia el horario de apertura, y eso tengo que enseñarles en tema horarios. Tenemos, a ver, para empezar, Forex abre, Forex, así mejor, abre Forex en el horario UTC-5, abre a las 4 p.m. todos los domingos. Esto es actualmente. Y cierra a las 4 p.m. todos los viernes. Viernes. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Hasta ahí se entendió? No, en MetaTrader 4 no se puede configurar. Eso ya es por defecto. Y ese tiene otra clase también. Así que, chicos, no se desesperen. Pero eso creo que ya lo van a ver en avanzado. Así que no lo van a ver en intermedio. Porque eso ya tiene otros horarios con respecto a los no open y New York Open. Pero bueno, estáis entendidos, ¿no? Entonces, en Perú, ¿no? Porque ese es horario de Perú también, Lima, Colombia, Ecuador. Forex para nosotros, y eso actualmente, abre a las 4 de la tarde, todos los domingos. Eso quiere decir que tenemos lunes, a las tardes de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, hasta viernes a las 4 de la tarde para operar. Ahora, también hay días donde hay que operar, no es todos los días tampoco. Entonces, como les digo, actualmente Forex abre a las 4 todos los domingos. Esto sí es toda la vida. Esto es 24 horas al día, 5 días a la semana. Es una clase así. ¿Se dan cuenta? Perdón, es algo así. ¿Sí? 24 horas al día, 5 días a la semana. Entonces Forex está para rato. Y eso es todas las semanas, todos los años, todos los meses. Así es. Esto anótenlo bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Vamos al tema del gap. ¿Qué es un gap? El gap es un salto del precio que ocurre cuando el mercado apertura, ¿no es cierto? O sea que cada vez que el precio, el día abre a las 4 de la tarde, todos los domingos, vamos a ver este fenómeno. En ese momento, como es un movimiento o sea, es un movimiento repentino, grande, desacomoda el precio. Y como lo desacomoda, ¿qué sucede? Sucede de que luego de haber dejado ese hueco, ¿no? Que es un cambio de información que se hizo, al final tiene que ser llenado. O sea que al final, por ejemplo, nosotros estábamos algo así, ¿no? Estábamos bajando y boom, se dejó un gap, ¿no? Quién sabe, así te dejó un gap. O sea que el precio te dejó un hueco ahí. Entonces, muy probablemente en algún momento, puede ser mañana, puede ser hoy día, puede ser pasado mañana, el precio finalmente lo va a tener que llenar.
lo va a tener que llenar. Va a tener que llenar ese vacío que hay ahí. ¿Sí? Va a tener que llenarlo. ¿Sí, chicos? ¿Ahí se entendió? Sí, ¿no? Sí se entendió, claro. Ahí, mira, me parece que se entendió muy bien. Tiene que llenarlo. Tiene que llenarlo. ¿Sí? Los días de feriado no se operan, porque casi no hay nada de movimiento. Ahora, Semana Santa me parece que sí, creo que no es operable. Pero aún así, chicos, métanse al tema. Esto es un gap y cuando ocurre, cuando el precio abre, ¿no? A estas horas, los domingos, deja un hueco y de repente, o a veces el hueco es tan pequeñito que al instante lo llena. Pero sucede que si son huecos grandes, o lo llena a las horas, o lo llena pasado unos días, una semana, pero suele llenarlo. Entonces, si tú ves que el precio todavía no lo ha llenado, es probable que pueda ser una pauta direccional que te indique que puedes tomar, por así decirlo, compras hasta que llene el gap. ¿Te das cuenta? Entonces puede ser como un indicio, ¿no? Que dices, ah, mira, estoy acá, pero yo pienso que el precio puede subir a llenar este gap. Entonces voy a buscar oportunidades de qué? De buy, ¿no? De compra. ¿Para qué? Para que vaya a llenar ese gap, ¿no? Esto ya tiene que ver con qué? Con pautas direccionales. Esto ya con el tiempo ustedes mismos van a dominar, van a tener bastante control al momento de elegir bien sus operaciones. ¿Sí, chicos? Así que díganme si hasta ahí se ha entendido para poder seguir avanzando y poder ver posibles ejemplos sobre este fenómeno. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? Llevamos 2 horas. 2 horas y vamos. Perfecto. Entonces, muy bien. Sabiendo esto, vamos a irnos a otra gráfica que me dé mejor estos panoramas, ¿sí? Porque la verdad, en EURUSD no se percibe tanto. Ustedes lo van a ver, ¿sabes dónde? En GBP/USD. Bueno, también creo que GPY, ¿ah? También creo que GPY sí se puede ver. Ahora, importa bastante el tipo de gráfica que tú elijas, ¿sí? Ustedes cuando elijan su par, por ejemplo, voy a irme a GBP/JPY, ¿no? Quiero irme a este par. Ustedes les va a aparecer Forex al costado. Si ustedes ponen OANDA, ven, acá aparecen varios de Forex. Acá OANDA, FXM, Forex.com. Si ustedes quieren ver el precio, los gaps, sí, que es importante también verlos, pongan FXM. Si busquen este chart, este gráfica, y les va a aparecer acá, ¿no? Acá me apareció. ¿Cómo me doy cuenta que es este FXM? Porque acá aparece. Este les va a dar lo que son las gráficas con gaps. ¿Y qué pasa? A ver, vamos a ver lo que ha pasado esta semana. Vamos a ponerlo acá, descanso de sesiones. Voy a ponerlo en 4H para que se vea. Muy bien, entonces vamos a separar por días, ¿sí? Vamos a ver, hoy estamos jueves, hoy estamos, o sea, jueves en el día de trading. Jueves, miércoles, martes, lunes. Vamos a ver qué hizo. Y fíjense, el precio, la semana pasada, donde había empezado, donde había terminado acá, ¿no? ¿Y qué pasó? ¡Boom! Te hizo un hueco que al final el precio inmediatamente lo llenó. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Eso es un gap. Saltos en el precio que normalmente tienen que ser corregidos. ¿Sí? Vamos a irnos viernes, jueves, perdón, miércoles, martes y lunes. ¿Qué tenemos acá? Uy, un mega gap. Wow, increíble. Apertura acá y cerró acá. Lo llenó al final sí con esta mecha. Jay, ¿puede ser llenado con mecha? También puede ser llenado con mecha. ¿En qué temporalidad lo vemos? En 1 hora, véanlo. Mucho mejor. Sí, chicos, véanlo. Acá había, miren, a ver, a veces no me gusta esto de TradingView. Ok. Acá tenemos una mecha que dejó, ¿no? Y acá apareció acá el precio, ¿no? Se bajó, bajó, bajó
pero lo había llenado con esta mecha, no lo llenó, faltaba este pequeño pedacito. ¿Y qué pasó luego? ¡Boom! Se lo llevó. ¿Y luego qué pasó? ¡Boom! Se lo recontrallevó. Llegó a este rejection block y ahí a partir de ahí empezó a bajar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es un gap. ¿Fácil o no fácil? Jay, ¿podemos tomar el gap como pauta direccional? Claro que sí, porque al final puede ser llenado ese gap. Tarde o temprano puede ser llenado el gap. ¿Pueden haber gaps pequeñitos? Claro que sí, también hay gaps pequeñitos. Chicos, hasta ahí me han entendido, ¿no? Ya saben que es un gap. ¿Cómo se operan los gaps? No se operan los gaps. Lo tomas como pauta direccional. Ahora, si vas a operar los gaps, hay un bloque, si no me equivoco, que también tiene que ver con los gaps. Pero bueno, ese bloque ya no lo toco porque la verdad, como les digo chicos, los gaps yo tomanlos más como pauta direccional. Y esa es una de las razones por la cual también no opero viernes. ¿Saben por qué? Porque los viernes normalmente ya cierra el mercado. E imagínate que tú, digamos, ¿no? Digamos, estás justo en venta, ¿no? Porque estás bajista. A ver, perdón. Imagínate que justo por cosas del destino, tú metiste tu operación. A ver. Bueno, esto es un ejemplo, mano. Hay otros ejemplos ya mucho más claros, porque este gap para mí ha sido muy pequeñito. Pero imagina que tú justo operaste viernes y operaste acá, ¿no? Operaste acá y estabas en profit, porque acá abrió el mercado y cerró acá, ¿te das cuenta? Entonces tú justo tuviste la mala suerte de justo ponerle acá tu stop loss y de repente tú tenías tu take profit por acá, ¿no? ¿Y qué pasó? Dejaste tu operación abierta y ni bien llegó viernes, llegó domingo y ¡boom! El precio te abrió acá, ni bien abrió, te tocó todo el stop loss, bajó hasta acá, ¿te das cuenta todo el hueco que dejó? Y luego, ¿qué pasa? El precio sigue su rombo, ¿no? Pero como les digo, yo no dejo operaciones de viernes a domingo, por así decirlo, si está muy cerca de lo que yo ya sé, lo que puede hacer el precio, ¿no? Puede hacerme un gap que me pueda tocar el stop loss. Porque, ojo chicos, si ustedes tratan de modificar su stop loss, su take profit, cuando el mercado está cerrado, no van a poder. Hasta que abra, no van a poder. No pueden modificarlo. Así de simple. Entonces, ustedes, si van a dejar su operación abierta un viernes, déjenla, como les digo, déjenla con stop, perdón, déjenla en break even, con un asegurado su precio, ¿no? Asegurado, o cierra tu operación por último. Porque chicos, a veces te puede ligar, ¿no? Que, uy, justo tu operación era ventas y ¡pum! Se fue más a ventas todavía porque estabas en gap. Pero hay veces que los gaps te hacen huecos ya de 100 pips. O sea, son cosas locas, ¿no? 150 pips, entonces es bastante. Te puede beneficiar como te puede perjudicar. Entonces uno no puede estar jugando con la suerte, pues chicos. Obviamente si tu entrada fue perfecta por acá, ya no te importa, pues, ¿no? Si el gap te abre, ¿no? No te importa porque estás asegurado. Tu entrada está por acá, no está cuando abre el mercado la siguiente semana. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tener noción. No es un casino. Estamos operando Forex y debemos buscar altas probabilidades. Punto. No hay nada más que explicar. ¿Hasta ahí se entendió, muchachos? Vale, chicos. Excelente. Si no hay más preguntas, hasta ahí. Entonces, hasta acá finalizamos la clase y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Mañana tienen conmigo. Muy bien, chicos. Espero que... Ok, Raúl, nos vemos en London. No, London, no, New York, New York. Nos vemos en New York. Ok, chicos, nos vemos. Espero que tengan unas buenas noches. Y bueno, pues, ¿no? Espero las clases. ¿A qué hora doy clase mañana? A las 9. Igual, chicos, 9. Hay veces que les voy a avisar, por ejemplo, chicos, hoy día pueden a las 8. O sea, también quiero que puedan tener esa disponibilidad, ¿no? De que si es que a veces se puede hacer un poquito antes, mejor, ¿no? También. Pero normalmente comienzo a las 9. Ya con el profesor Chris va a ser a las 8, si no me equivoco.
¿sí? Así que bueno, chicos, lo dejo hasta ahí. Yo también tengo que hacer otro Zoom también con el análisis. Y nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao. Bye.